Papert y Kuhn, sobre el progreso científico. Por Julio Ostalé. Profesor de Lógica y Teoría del Conocimiento en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Lectora: Dalia. El 13 de julio de 1965 se celebraba en Londres el simposio Criticism and the Growth of Knowledge. Fue en aquel acto donde se inició el famoso debate entre el filósofo Karl Popper y el historiador de la ciencia Thomas S. Kuhn en torno al progreso científico, debate que ha marcado todos los modelos contemporáneos sobre cómo y por qué unas teorías son sustituidas por otras. Popper había publicado en 1959 La lógica de la investigación científica, disponible desde 1934 pero solo en alemán. Kuhn acababa de publicar en 1962 La estructura de las revoluciones científicas, que iniciaba el giro historicista al que se sumarían Lakatos, Feyerabend, Hanson, Toulmin y también Laudan una década más tarde. 1. El falsacionismo de Popper. Según Popper, la ciencia avanza a través de hipótesis audaces y falsaciones severas. En la imagen decimonónica, la ciencia parte de hechos para inferir desde ahí teorías. Popper, en cambio, defiende que partimos siempre de alguna teoría previa, que orienta nuestra atención hacia unos hechos más que hacia otros, y por medio de esa teoría intentamos solucionar problemas. Desde esta perspectiva, los momentos del progreso científico serían 4. Primero nos enfrentamos a los problemas, ya sean prácticos, ¿cómo curo esta gripe?, o teóricos, ¿qué es la gripe? Después proponemos hipótesis a modo de soluciones tentativas. Dichas hipótesis son entidades abstractas que se corresponden con enunciados, desde todos los cisnes son blancos hasta la ley de gravitación de Newton. El modo como inventamos las hipótesis es, según Popper, un misterio. En tercer lugar, una vez que las hipótesis han sido formuladas, el verdadero científico trata de falsarlas una a una hasta quedarse con la que mejor resista a la crítica. La crítica en cuestión puede basarse en criterios como la coherencia o la simplicidad, aunque lo más característico de la ciencia empírica es que se base en la experiencia, es decir, en observaciones y experimentos. Por último, el científico descubre que la hipótesis corroborada por la crítica genera nuevos problemas, con lo que el ciclo del progreso científico vuelve a empezar. Esta generalización del método de ensayo y error, que a veces se ha llamado método hipotético deductivo, implica que el progreso científico no ha de verse principalmente como persecución de la verdad, sino como huida de la falsedad. Según Popper, el científico que actúa como tal no busca verificar ni confirmar las hipótesis, sino falsarlas, desmentirlas. La discusión que mantuvieron Popper y Rudolf Carnap en la década de 1930 versaba, de hecho, sobre la alternativa confirmación-falsación. Para Carnap, la ciencia busca lo primero, para Popper, lo segundo. Popper distinguía dos conceptos de falsabilidad. En sentido lógico, una hipótesis H es falsable, y con ello científica, si de ella se sigue algún enunciado fáctico que, de ser verdadero, falsaría H. En sentido metodológico, H queda falsada si la experiencia enseña que es verdadero alguno de aquellos enunciados fácticos. En definitiva, falsar a posteriori una hipótesis es distinto de, y en general, más problemático que demostrar a priori su falsabilidad. Todos los cisnes son blancos, es falsable porque de ella se sigue el cisne ahí escondido es blanco, lo cual podría ser falso. Ahora bien, falsar, todos los cisnes son blancos, no es tan sencillo. Si alguien dice que ve un cisne negro, yo puedo responder que precisamente porque es negro, no puede ser un cisne. Estaría interpretando la hipótesis como si fuera una definición. Incluso admitiendo que es una hipótesis, podría objetar que lo observado es un cisne blanco manchado de ceniza. En general, si alguien declara falsada H porque la experiencia demuestra que una de sus consecuencias fácticas, C es falsa, se puede responder que C no se sigue solo de H, sino de la conjunción de H con unos supuestos auxiliares, S1, S2, etc., de modo que la falsedad de C no implica la falsedad de H, sino de algún elemento de esa conjunción. En tercer lugar, por neutral que parezca un enunciado fáctico, contiene necesariamente términos, como cisne, cuyo significado depende de las hipótesis en que aparece,
hipótesis de cuya verdad nunca podemos estar seguros. 2. El historicismo de Kuhn. Kuhn se ocupa, no de la ciencia como conjunto de hipótesis junto con sus consecuencias lógicas, sino del hacer ciencia, una actividad humana en la cual están involucradas las teorías, pero también otros elementos. Para su estudio son necesarias la historia, la sociología, la psicología y la lingüística, sin dejar de lado el análisis lógico de teorías. Y dentro de ese quehacer científico distingue Kuhn entre ciencia normal y ciencia revolucionaria. La primera consiste en lo que la mayoría de los investigadores hacen la mayor parte del tiempo: solucionar rompecabezas nuevos conforme a cómo se han solucionado ya antes otros semejantes. Los problemas de examen en matemáticas y física, el experimento para obtener luz a partir de una patata o la declinación latina Rose son ejemplos de solución de rompecabezas. Kuhn los llamó, con gran acierto etimológico, paradigmas, o sea, ejemplos. Pero utilizó ese mismo término en un segundo sentido, más amplio y que engloba tanto a los paradigmas en sentido restringido como a otros elementos que comparten los científicos cuando practican ciencia normal. En el epílogo de 1969 a su obra de 1962, aclaraba que un paradigma en sentido amplio comprende generalizaciones simbólicas, modelos, valores y ejemplos. Las generalizaciones simbólicas se corresponden hasta cierto punto con las leyes científicas. Pueden ser cuantitativas, ecuaciones de Schrödinger, o cualitativas, ley de la oferta y la demanda. Los modelos proporcionan a los científicos analogías con que pensar la realidad, así como enseñar y difundir sus ideas, pero también innovar. Hay modelos heurísticos, pensar la dinámica de un gas como infinidad de bolas de billar en movimiento, y los hay ontológicos, creer que toda causa es anterior a su efecto. Los valores sirven a la comunidad científica para evaluar su propia actividad. Los más importantes son internos. Una medición ha de ser precisa, pero hay otros externos. La ciencia debe ser útil. Los ejemplos, paradigmas en sentido restringido, son aplicaciones muy concretas de las generalizaciones simbólicas. Suelen tener la forma de resolución de rompecabezas. Muestran cómo se desciende de la teoría a la realidad, cuando, hasta Kuhn, lo normal era estudiar cómo se asciende de la realidad a la teoría con vistas a confirmarla, Carnap, o falsarla, Popper. Estos ejemplos marcan la pauta de cómo hacer ciencia. A partir de estos conceptos, Kuhn explica el progreso científico como una sucesión de largos periodos de ciencia normal y breves episodios de ciencia revolucionaria. En la ciencia normal, el científico es algo así como un burócrata altamente especializado, cuya tarea diaria consiste en resolver rompecabezas con las herramientas del paradigma. Pero en ocasiones, un problema no se deja solucionar y se convierte en una anomalía. Se entra entonces en un periodo de crisis, caracterizado por la defensa pública de paradigmas alternativos. Sigue a la crisis la ciencia revolucionaria, durante la cual los científicos no examinan la realidad a través de un paradigma, sino que examinan varios paradigmas con objeto de comprobar cuál resuelve mejor la anomalía y al mismo tiempo soluciona el mayor número de rompecabezas. Pero nunca abandonan su paradigma antes de adoptar uno nuevo. Hecha la elección, comienza otro periodo de ciencia normal. Kuhn nunca precisó cuándo un rompecabezas pasa a convertirse en una anomalía, que diferencia sus rompecabezas de los problemas de Popper, ni por qué ha de preferirse un nuevo paradigma al anterior. Se limitó a discutir casos concretos de la historia de la ciencia. Y observó que, en ocasiones, no hay algoritmo posible que decida cuál de entre dos paradigmas alternativos es preferible. Aplicando valores internos distintos, decía, se obtiene a veces que un paradigma es mejor en relación a un valor y peor en relación a otro, de modo que elegir uno u otro paradigma depende del peso relativo que en cada caso se otorgue a cada valor. De ahí el relativismo kuhniano, que, al menos, tiene la virtud de estar claramente planteado. (3) Progreso en teorías y entre teorías. La revolución permanente de Popper poco tiene que ver con las rutinas profesionales de Kuhn. En el falsacionismo, la ciencia avanza de hipótesis en hipótesis por medio de la crítica. En el historicismo, la ciencia avanza de paradigma en paradigma a través de revoluciones.
pero sería un error enfocar el debate entre Popper y Kuhn como una discusión sociológica sobre comunidades científicas. Tampoco es una disputa historiográfica sobre si la ciencia es renovadora o conservadora. Por último, no es muy esclarecedor tomar a Popper por un idealista que prescribe cómo debe ser la ciencia y a Kuhn como un realista que describe cómo es realmente. ¿Dónde encontramos, pues, un terreno común para el debate filosófico entre ambos? El desacuerdo concierne a lo que uno y otro entendían por teoría científica. Para verlo mejor conviene distinguir entre teoría estática y teoría dinámica. La primera es un fotograma, la segunda, una sucesión de fotogramas. La teoría dinámica persiste en el tiempo porque se compone de teorías estáticas sucesivas, las cuales contienen elementos que no pueden variar sin que la teoría pierda su identidad y otros elementos que sí pueden variar. Surgen dos cuestiones: ¿qué elementos de una teoría dinámica la individualizan a través del tiempo? ¿Qué criterios pueden esgrimirse al comparar teorías dinámicas? La primera cuestión se puede replantear mejor desde el modelo de Kuhn. Su paradigma en sentido amplio puede verse como una teoría dinámica. Él mismo destacó que los esquemas de generalización y los ejemplos configuran el paradigma. Así, no solo se individualiza una teoría dinámica, sino que se distingue entre progreso como cambio en una teoría dinámica y progreso como cambio entre teorías dinámicas. No nos salimos de la teoría de la evolución al incorporar el hecho de que los neandertales convivieron con los humanos modernos, pero si nos salimos de la teoría newtoniana al decir que la simultaneidad es relativa a un marco de referencia. Aunque los modelos actuales de progreso científico conceptualizan y subdividen con mucha mayor finura esos dos tipos de cambio, estaban ya implícitos en el modelo kuhniano. En cuanto a la segunda cuestión, si bien Kuhn tenía razón al sostener que los científicos raras veces dan por falsadas sus teorías, Popper era más convincente y preciso en sus propuestas de elección entre teorías. Kuhn sostenía que una teoría T1 sustituida por otra T2 es inconmensurable con ella. No hay T3 desde donde comparar T1 y T2 para zanjar cuál es mejor. Tampoco existe un conjunto neutral de enunciados fácticos para T1 y T2. Las teorías en lisa no comparten los rompecabezas que pretenden resolver, la concepción de ciencia, el vocabulario, los referentes ontológicos ni la interpretación de los hechos. Echando mano de ideas lógicas como la no traducibilidad entre lenguajes, ideas psicológicas como el cambio de Gestalt, e ideas lingüísticas como la hipótesis de Sapir-Whorf, hay correlación entre las categorías gramaticales que una persona usa y su modo de entender la realidad. Kuhn llegaba a decir que, si dos científicos trabajan con teorías inconmensurables, sus esquemas perceptuales y conceptuales son tan dispares que es como si viviesen en mundos distintos. La demostración de que teoría es mejor, cede entonces a la mera persuasión. Popper, que acabó reconociendo que no se pueden falsar hipótesis aisladas sino conjuntos de hipótesis, en 1963 propuso en su texto Conjeturas y Refutaciones 6 criterios para juzgar si T1 ha sido superada por T2. 1. T2 hace afirmaciones más precisas que T1. 2. T2 explica más hechos que T1. 3. T2 explica mejor que T1. 4. T2 ha resistido más tests que T1. 5. T2 ha sugerido nuevos tests, y 6. T2 ha conectado problemas entre sí. No hace falta salirse del marco, decía Popper, para discutir con alguien que está dentro de otro marco. Su propuesta contiene lagunas y fallos, pero ha inspirado otras muchas que han venido después y que no se resignan a que la elección entre teorías deje de ser racional.